Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos otra vez por aquí. Como saben, este es su espacio para estar al día con todo lo que se cuece en el fascinante mundo del espectáculo, y especialmente, para seguir de cerca las historias de amor de nuestras parejas favoritas. Y hoy, mis queridos suscriptores, traemos un plato fuerte, una noticia que estoy segura, los dejará completamente atónitos y con ganas de más. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la intriga, en el drama, en la telenovela de la vida real que involucra a dos de los nombres más rutilantes del firmamento turco, la bellísima y talentosa Hande Erçel y el carismático y seductor Kerem Bürsin. ¿Los recuerdan, verdad? ¿Cómo olvidar su explosiva química en la aclamada serie Sen Kalkapm, Love is in the Air para algunos? Esa química que no solo calentó la pantalla, sino que también incendió los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Pues bien, prepárense porque todo parece indicar que la historia, lejos de haber llegado a su fin, podría estar escribiendo un nuevo y emocionante capítulo. Y todo, señoras y señores, apunta a que Rusia podría ser el escenario de este sorprendente nuevo comienzo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de rumores y especulaciones, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos en el canal, si acaban de descubrir este rincón de chismes y noticias del corazón, o si simplemente se les olvidó, por favor, suscríbanse al canal. No se arrepentirán ni por un segundo. Les prometo contenido fresco, jugoso y emocionante cada semana. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones y no perderse absolutamente nada. Y si ya están suscritos y son parte de esta maravillosa comunidad, 1.000.000 de gracias por su apoyo incondicional. De verdad, significa el mundo para nosotros. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora sí, basta de preámbulos y vamos al grano. Como les anticipaba, Hande y Kerem. Rusia. ¿Pero qué está sucediendo exactamente? En las últimas semanas, las redes sociales han sido un auténtico hervidero de rumores, teorías, especulaciones y, por qué no decirlo, ilusiones, sobre un posible reencuentro secreto entre estos dos exenamorados en las lejanas y frías tierras rusas. Y aunque por el momento carecemos de una confirmación oficial y categórica, la asombrosa cantidad de evidencias que han ido surgiendo es, cuanto menos, intrigante y persuasiva. El punto de partida de esta ola de rumores, como suele ser habitual en la era digital, fue Instagram. Varios fans con ojos de lince y una envidiable capacidad de observación, notaron que tanto Hande como Kerem estaban compartiendo fotografías y vídeos de lugares que parecían, cuanto menos, sospechosamente cercanos en Rusia. No estamos hablando de ciudades diferentes, distantes y sin conexión, sino de calles, restaurantes e incluso hoteles que parecían estar ubicados a escasos metros el uno del otro. Lugares que parecían respirar la misma atmósfera, compartir el mismo aire. Por supuesto, podríamos argumentar que esto podría ser una simple y llana coincidencia. Rusia, al fin y al cabo, es un país inmenso, vasto y con una geografía variada, pero también es un destino turístico cada vez más popular, especialmente entre los ciudadanos turcos. Sin embargo, lo que realmente hizo sonar las alarmas y encendió la chispa de la especulación fue la evidente similitud en el estilo, la estética y la atmósfera general de las publicaciones. Fotos tomadas con una sensibilidad artística muy parecida, con la misma luz tenue y misteriosa, con una paleta de colores similar que evocaba sentimientos de nostalgia y romanticismo. Casi como si ambos estuvieran utilizando la misma cámara, el mismo filtro o, incluso, el mismo fotógrafo personal. Pero la cosa no quedó ahí. Algunos fans, verdaderos detectives de las redes sociales con una capacidad deductiva digna de Sherlock Holmes, notaron detalles aún más sutiles y reveladores. Por ejemplo, en una fotografía publicada por la propia Hande se podía apreciar, reflejado en un espejo colocado estratégicamente, un objeto que parecía ser una prenda de ropa inconfundiblemente similar a una que Kerem había lucido en otra publicación reciente. Un detalle minúsculo, casi imperceptible, pero que para estos ávidos seguidores fue la confirmación definitiva de sus sospechas. Estos detectives de las redes sociales no dejan escapar absolutamente nada. Y no solo eso. También han comenzado a circular rumores, cada vez más insistentes, de que Hande y Kerem han sido vistos juntos compartiendo momentos de complicidad en algunos lugares públicos de Rusia. Por supuesto, hasta el momento no existen fotografías ni vídeos que confirmen de manera irrefutable estos supuestos avistamientos, pero los testimonios de personas que afirman haberlos visto, interactuando de manera casual pero afectuosa, son cada vez más numerosos y detallados.
Testimonios que inevitablemente alimentan aún más las especulaciones y la esperanza de sus fans. Ahora bien, la pregunta del millón, la interrogante que se cierne sobre toda esta situación, es ¿por qué Rusia? ¿Por qué razón Hande y Kerem habrían elegido un destino tan lejano, tan discreto y, en cierto modo, tan poco convencional para un posible reencuentro? Existen, como es lógico, varias teorías que intentan dar respuesta a este enigma. Una de las teorías más populares, y quizás la más lógica, es que Hande y Kerem están intentando mantener su relación en secreto, al menos por el momento. Tras su ruptura, un acontecimiento que fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación y que generó una profunda tristeza en muchos de sus fans, es comprensible que ambos quieran ser cautelosos, discretos y evitar a toda costa el implacable escrutinio público. Rusia, al ser un país donde no son tan conocidos como en Turquía o en otros países europeos, podría ofrecerles el refugio perfecto, el lugar ideal para pasar tiempo juntos, reconectar y redescubrirse sin ser constantemente acosados por los paparazzi y los curiosos. Otra teoría, un poco más pragmática, es que Hande y Kerem están trabajando en algún proyecto profesional juntos en Rusia. Tal vez se trate de una campaña publicitaria para alguna marca internacional, una película de corte independiente o incluso una nueva serie de televisión destinada al mercado ruso. Si este fuera el caso, su reencuentro en Rusia sería puramente profesional, una simple coincidencia laboral, aunque quién sabe si el amor, ese sentimiento escurridizo e impredecible, podría resurgir en el set de rodaje. La esperanza, como bien sabemos, es lo último que se pierde. Y luego, por supuesto, está la teoría más romántica, la que apela a nuestro lado más sentimental y optimista, que Hande y Kerem simplemente se extrañan profundamente y han decidido darse una segunda oportunidad. Después de todo, su química en pantalla era innegable, palpable, y muchos fans creen firmemente que su amor era genuino, real y destinado a durar para siempre. Tal vez, después de un tiempo separados, de reflexionar sobre lo que fue y lo que pudo ser, se dieron cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro, de que sus vidas están entrelazadas de una manera que va más allá de la fama y la fortuna. ¡Ay, el amor! Independientemente de la razón subyacente, lo cierto es que la mera posibilidad de un reencuentro entre Hande y Kerem en Rusia ha generado una enorme expectación, una auténtica fiebre, entre sus fans más acérrimos. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo, de buenos deseos, de plegarias para que vuelvan a estar juntos y de análisis exhaustivos de cada publicación, de cada rumor, de cada mínimo detalle que surge en torno a esta fascinante historia. Pero ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen realmente que Hande y Kerem están juntos en Rusia, disfrutando de una segunda oportunidad? ¿O creen que se trata de una simple coincidencia, un malentendido o incluso una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Quiero conocer sus teorías, sus predicciones, sus esperanzas y sus temores. Obviamente es crucial recordar que todo esto por el momento no son más que rumores, especulaciones y teorías sin una base sólida. Carecemos de una confirmación oficial, de una declaración formal por parte de Hande o Kerem. Pero como dice el viejo y sabio refrán popular, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, mis amigos, el río suena con mucha fuerza, con un caudal de información y pistas que es difícil ignorar. Lo que sí sabemos con certeza, sin lugar a dudas, es que Hande y Kerem son dos personas extremadamente talentosas, carismáticas y queridas por el público. Su relación, ya sea amorosa o puramente profesional, siempre genera un gran interés, una enorme expectación y un entusiasmo contagioso. Y nosotros, como buenos fans y observadores atentos, estaremos aquí para seguir de cerca cada paso que den, cada movimiento que realicen, cada decisión que tomen. Así que, en resumen, tenemos a Hande y Kerem aparentemente coincidiendo en Rusia, un sinfín de pistas en las redes sociales que apuntan a un posible reencuentro romántico, diversas teorías sobre por qué estarían allí y, sobre todo, una gran expectación y un fervor palpable entre sus fans. El culebrón Hande y Kerem continúa, y Rusia podría ser el escenario principal de este nuevo y emocionante capítulo. Mantendremos los ojos bien abiertos y estaremos atentos para ver cómo se desarrolla esta historia. Y eso es todo por hoy, amigos míos. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarnos en este viaje de rumores, especulaciones y esperanzas. Antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que nos dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les parece todo este asunto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos, viviendo un romance de cuento de hadas?
¿O creen que simplemente están en Rusia por motivos profesionales, sin ningún tipo de conexión sentimental? Queremos saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó el contenido, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan sumarse a la conversación, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es invaluable y significa el mundo para nosotros. Activen la campanita para no perderse absolutamente ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo y hasta la próxima aventura. Les mandamos un abrazo enorme desde este rincón del mundo. Nos vemos pronto.